Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar una librería llamada Faker, es para PHP. Esta librería nos sirve para crear datos de prueba a la hora de estar testeando nuestras aplicaciones web. Yo acá tengo una base llamada Faker y tengo una tabla llamada tabla Faker. Entonces acá yo he insertado un total de 100 registros. Todo es información de prueba. He insertado un DNI, un nombre, dirección, teléfono, un emoji. Vemos cómo guardar los emojis. También tenemos una descripción, un tipo de tarjeta, número de tarjeta y un estado civil. Toda esta información aleatoria acá. En el estado civil, Faker me elige entre un estado civil casado, soltero o divorciado. Entonces estaremos viendo cómo trabajar con esta librería para crear datos de prueba y así podamos testear nuestras aplicaciones sin ningún problema y no estar ingresando información sin sentido a la base de datos. Para comenzar a trabajar con esta librería nos vamos a esta dirección y podemos darle acá y podemos descargarlo y podemos comenzar a trabajar, o podemos usar un gestor de dependencias para PHP llamado Composer. Esta es una herramienta que se utiliza en la línea de comandos. Entonces, para comenzar a usarlo debemos descargarlo. Si estamos usando Windows, podemos descargar el instalador para Windows, y si usamos Linux, pues aquí tenemos las instrucciones. Tenemos estos comandos que debemos ingresarlos en la terminal. Una vez instalado, podemos comenzar a trabajar. Necesitamos abrir una terminal. Yo, como estoy en Windows, voy a abrir el CMD. Tenemos el CMD acá y acá podemos comenzar a trabajar, o también tenemos PowerShell. También podemos trabajar acá. Entonces, ya estando acá, debemos movernos a la carpeta en la que queremos trabajar. Yo tengo en mi carpeta htdocs una carpeta llamada Faker. Entonces me voy a mover al disco local C. Con el comando cd soy capaz de cambiar de directorio. Este comando funciona también en Linux. Cd, y me voy a mover al disco local. Una vez estando allí, vuelvo a colocar el comando cd y me voy a mover a la carpeta SAM. Luego a la carpeta htdocs. Y en htdocs tengo una carpeta llamada Faker. Doy un enter. Entonces acá ya me muestra que estoy en la carpeta Faker. Podemos estar trabajando con la terminal. Yo recomiendo el uso de Visual Studio Code, ya que este editor de texto nos permite estar trabajando con una terminal de forma integrada. Entonces acá vemos que me apunta a la ruta de mi carpeta Faker. Esta es la carpeta que tengo abierta. Y acá apunta a la misma ruta. Acá lo tenemos, la misma ruta. Entonces podemos estar trabajando de forma más cómoda con Visual Studio Code. Una vez estando aquí, nos vamos a la documentación de Faker y nos vamos al apartado de instalación, y acá tenemos el comando para instalarlo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahora Composer comenzará a instalar Faker. Esto puede tardar unos segundos, dependiendo de la conexión a internet. Esta librería también la implementa Laravel para poder crear información de prueba. Entonces podemos estar seguros que estamos usando una librería muy buena.
acá está terminando de instalarlo. Vemos que ya creo algunas carpetas por acá. Vamos a esperar a que termine la instalación. Acá ya lo terminó de instalar. Entonces acá vemos que tenemos diferentes carpetas. Faker está instalado en esta carpeta. Así que para comenzar a trabajar voy a crear un archivo llamado index.php. Lo voy a crear afuera de vendor. Aquí voy a empezar a colocar las etiquetas de PHP. Entonces tenemos que importar un archivo con require once. El archivo que vamos a importar se encuentra en la carpeta saninoto, en la carpeta faker y en la carpeta src. Tenemos un archivo llamado autoload.php. Entonces ese es el archivo que debemos importar. Entro a la carpeta vendor, luego a la carpeta saninoto, luego a la carpeta faker, src y autoload.php. Ahora voy a crear una variable llamada faker para instanciar una clase. Faker factory y llamo al método create. Entonces acá ya puedo comenzar a trabajar con la librería faker. Vamos a generar un nombre con hecho faker, llamo al método name. Ahora vamos a recargar la página. Al parecer tengo un error. Acá tengo una letra de más. Ahora sí, voy a actualizar. Entonces acá vemos que me ha generado un nombre. Y si recargo la página, me irá generando diferentes nombres porque los genera de forma aleatoria. Estos nombres nos los genera en inglés. Así que nosotros podemos cambiarle al idioma español. Voy a actualizar. Ahora me está generando nombres en español. Y si sigo recargando la página, me irá creando diferentes nombres al azar. Si lo que queremos es crear un solo nombre, por ejemplo el primer nombre de una persona, solo le colocamos first name y actualizo, y acá me está generando el primer nombre. También puedo generar nombres únicamente masculinos con first
name mail. Voy a actualizar y acá me genera nombres masculinos. También puedo generar nombres femeninos con first name female. Si lo que quiero es generar un apellido, debo usar el método last name. Entonces voy a actualizar acá. Vuelvo a actualizar. Y acá me genera únicamente apellidos. Ahora vamos a generar direcciones. Debo usar el método address y estaré generando direcciones. Acá tenemos las direcciones. Como estamos usando español de España, nos genera direcciones en un formato de España. Acá en la documentación tenemos los diferentes idiomas disponibles. Acá tenemos los diferentes idiomas disponibles. Estos serían. Entonces, podemos ver aquí los diferentes idiomas que tenemos para ver cuál se adecua más a nuestras necesidades. Y así podremos generar la información falsa de prueba de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora vamos a generar números de teléfono. Tenemos el método phone number. Y voy a actualizar acá. Y acá tenemos nuestro número de teléfono. Únicamente con colocar el método phone number. Este número de teléfono estaría en formato de español de España. Entonces nosotros debemos ver la documentación para saber qué idioma es el que más se nos adecua a nuestras necesidades. También podemos generar emojis con el método emoji. Voy a actualizar acá y acá nos genera el emoticón y siempre lo genera de forma aleatoria. Así que también podemos generar imágenes aleatorias. Existe un servicio llamado LoremPixel. Entonces Faker utiliza ese servicio. Voy a generar acá una etiqueta img, src, y acá abro comillas. Acá concateno, vuelvo a abrir comillas simples y acá comillas dobles y cierro la etiqueta. Voy a usar la variable faker, sería esta misma variable, y voy a llamar al método imageURL. imageURL. Entonces, para usar este método, le debo pasar a Faker las dimensiones de la imagen que necesito. Así que le voy a pasar un ancho, una variable width. Tendrá 640 píxeles. Y como segundo parámetro necesita el alto.
y tendrá 480 píxeles. Entonces lo vamos a probar. Actualizo y acá tengo mi imagen traída desde el servicio del lorenpixel.com. Esto lo que nos genera al final es una URL. Voy a copiar esto para mostrárselo. Únicamente voy a dejar el método ImageURL. Entonces acá tenemos la URL que nos está generando, siempre de forma aleatoria. Esto gracias al servicio de lorenpixel.com. Con Faker tenemos muchas posibilidades. Podemos generar texto, podemos generar números de tarjeta de crédito, números de cuenta bancaria. Acá tenemos la documentación para ver todas las posibilidades que tenemos. Les voy a mostrar un poco acá. Acá tenemos un menú. Podemos generar un Lorenixum, direcciones, nombres de compañías, texto real. Podemos generar fechas. Podemos generar colores aleatoriamente. Pagos, es decir, tarjetas de crédito, números de tarjeta de crédito. Entonces acá podemos ver la documentación, todas las posibilidades que tenemos con esta librería. Ahora que ya aprendimos a generar un poco de información de prueba, vamos a comenzar a trabajar con la base de datos. Y vamos a crear una conexión a la base de datos. Entonces voy a crear una variable db y voy a usar la clase de PHP PDO con new PDO. Entonces acá le paso los parámetros. Voy a pasarle los parámetros de la conexión. Le voy a pasar el host. Que sería localhost. Voy a pasarle el nombre de la base de datos. dbname. Y mi base de datos se llama Faker. Acá le paso el usuario de la base de datos, que es root. Voy a pasar la contraseña y como estoy usando SAN, la contraseña es vacía. Y le voy a pasar un cuarto parámetro, que será el cotejamiento que tendrá la información a la hora de guardarlo en la base de datos. Con PDO, MySQL, attr init command. El PDO, llamo al método MySQL guión bajo attr guión bajo init command. Entonces acá le voy a pasar el cotejamiento que tendrá la información. Será UTF-8 MB4. UTF-8 MB4. Estoy usando UTF-8 MB4 debido a que los emoticones se guardan en la base de datos de forma correcta usando este cotejamiento.
les voy a mostrar la base de datos. Vamos acá a la estructura. Acá tenemos que tengo el cotejamiento UTF-8 MB4 Unicode. Sí, entonces este cotejamiento no da ningún problema con las ñes ni con los caracteres especiales como los acentos. Por ejemplo, acá tengo un acento y no tengo ningún problema con todos los caracteres especiales como la ñ y el acento. Entonces acá podemos ver los emoticones que se guardan de forma correcta. Entonces debemos empezar a usar este cotejamiento si por algún motivo, no sé, alguna situación especial necesitamos almacenar algún emoticón en nuestra base de datos. Vamos a continuar acá. Ahora que tengo la conexión a la base de datos, vamos a comenzar con la consulta. Vamos a insertar un total de 100 registros en la base de datos. Entonces voy a usar un for each. Voy a usar la función range. Esto quiere decir que este bucle se va a repetir un total de 100 veces. Y voy a colocar la variable db donde tengo guardada la conexión a la base de datos. Voy a ejecutar el método query y acá voy a ingresar la consulta. La consulta sería insert into, aquí va el nombre de la tabla. La tabla se llama tabla-faker. Acá van los campos de la base de datos: DNI, nombre, dirección, teléfono, emoji, descripción, tipo tarjeta, si es Visa, Mastercard o otras tarjetas que pueden existir, tipo de tarjeta, estado civil. Lo que queremos es que Faker decidirá por nosotros si algún registro le coloca de forma aleatoria, casado, soltero o divorciado. Entonces acá tengo los campos de mi tabla y ahora le voy a indicar los valores que tendrá. Entonces acá el primer valor, comillas, y acá llaves. Entonces voy a generar un nombre. Acá tengo el primer valor que es DNI. Entonces voy a generar un DNI. Acá iría coma, voy a dar un enter, abro de nuevo comillas. Esto tiene que ir encerrado en comillas. Y en las llaves voy a colocar el método name. Faker, voy a generar un nombre. Ahora voy a generar una dirección. Voy a copiar esto. Y voy a colocar el método address.
el siguiente campo sería el teléfono. Entonces voy a escribir el método phone number. El siguiente sería el emoji. Entonces le voy a colocar el método emoji. Y acá me está faltando los paréntesis. Ahora voy a generar una descripción. Entonces voy a usar el método real text para generar un texto. El siguiente parámetro es el tipo de tarjeta. Para generar el tipo de tarjeta tenemos el método credit card type. Credit card type. El siguiente parámetro sería el estado civil. Entonces tenemos el método random element. Y acá colocamos los paréntesis y debemos ingresar un array. Es en este array en donde le colocaremos los parámetros que Faker deberá elegir al azar. Entonces yo le voy a colocar soltero, divorciado y casado. Entonces esta comilla acá, esta coma no la necesitamos, y creo que nos faltó un campo. Creo que nos faltó el número de la tarjeta. Ahora tenemos acá, así que lo voy a colocar acá. Número _ tarjeta. Para generar el número de la tarjeta tenemos el método credit card number. Ahora vamos a probar esto. Voy a actualizarlo. Primero voy a vaciar la base de datos. Entonces acá vemos que no hay ningún registro. Voy a actualizar este archivo. Al parecer tengo un error. He escrito mal este método. Es credit card number. Voy a volver a actualizar. No me dio ningún error. Veremos si los registros se insertaron de forma correcta. Y acá tenemos toda nuestra información. Son 100 registros. Así que lo paginé en 4 páginas. Y acá tenemos nuestro emoji, el tipo de tarjeta de crédito. Tenemos también el estado civil. Faker eligió entre casado, soltero y divorciado. Y acá tenemos los demás registros paginados. Acá nos generó el nombre, nos generó la dirección, nos generó una descripción real. Vemos que es un texto real, no es un texto Lorem Ipsum, que también lo podemos generar acá, texto Lorem Ipsum. El texto real lo generamos con real
text. Con Faker tenemos muchas posibilidades, entonces podemos leer su documentación para saber cómo generar diferentes tipos de información para nuestras pruebas. Espero que esta librería les sea de utilidad. Suscríbanse a nuestro canal, de esa forma nos pueden apoyar. Compartan el video si aprendieron algo nuevo con esta librería. Y pueden buscarnos en Facebook como Design Lovers. Hasta la próxima.